vamos a hablar de tránsito. Y para eso tenemos a un experto, los amigos de Movido, siempre con nosotros, y la representación de este importante grupo con el hermano Miguel Jiménez. Hay que buscar Miguel, Sí. ese Jiménez, somos primos por ahí, ¿verdad? Ernesto Jiménez y Miguel Jiménez, estamos acá. Y qué bonito tenerte una vez en este espacio, Miguel, para que nos hables de la efectividad del plan anunciado por el gobierno dominicano para viabilizar el tránsito en el Gran Santo Domingo. Bienvenido a tu casa, hermano. Bien, ciertamente es así, me siento en mi hogar. Estamos muy agradecidos tenía algunos días que no venía por acá y ya les extrañaba. Cuéntanos. Bueno, Cuéntanos, hay un término que se maneja en lo que respecta al rumbo de la mañana, dentro de los eslogans, sensibilidad social. El término lo que tiene que ver con RD se mueve es un tema que verdaderamente ha tocado la sensibilidad social de nuestro país. ¿A qué nos referimos? Bueno, actualmente decir RD se mueve, pero ¿para dónde? ¿Por qué? Esa pregunta es delicada. ¿Hacia dónde se mueve? ¿Hacia dónde nos movemos? Porque hay algo que surte de manera natural en nuestro país. Hay un escepticismo natural a toda la iniciativa que realizan los gobiernos. Hay mucha razón para ese escepticismo. Claro, claro. Tiene que ver con algunos aspectos que hemos analizado de la Fundación. La continuidad. Es decir, por ejemplo, recuerdo que hace algunos años se lanzó un tema para el tema de los limpiavidrios, lo comenzaron a recoger, ¿no? Sí. Pero ahora hay más. Quiere decir que hay alguna problemática, o sea, no se le da continuidad. Se ha hablado de que se va a estar trabajando el término de lo que es los parqueos indebidos, en ambos sentidos. Se ha hablado de lo que tiene que ver. Se ha intentado también en el pasado. En otras veces. El tema de los giros a la izquierda, que vamos a decir nuestra posición con respecto al tema de los giros a la izquierda. Y así como otras iniciativas. Eso no está muy claro, porque yo todavía no sé. Yo trabajo aquí en los medios y uno vive de la información. Y yo no sé todavía cuáles son esos giros a la izquierda. Ahí es que voy. O sea, y si eso es uno, imagínate la nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Porque fueron 147 medidas. O sea, claro. no se anuncian 5, 10, 3, 9, no. 147 medidas. Dice que son disruptivas. Claro. Un amigo en común, Julio, que tenemos. Caramba, un amigo en común, Eri, un saludo, Eri. La mejor peluquería ya de este sabe. país, la de Eri. Y decía, valga la cuña. Decía Eri. En la rotonda del Nacional de Arroyo. Claro. No, que son gente mía, son gente nuestra. Son gente de nosotros. Tú sabes que dicen que los barberos son filósofos naturales. Sí. Porque manejan lo que es algo del pueblo, ¿no? Manejan todo. Y él decía algo, y está en la palabra de Dios, que dice que el pueblo se pierde por falta de dirección. Eso está en el libro de Proverbios. Ahora, ¿qué pasa? Ciertamente aquí comenzamos iniciativas y esas iniciativas no hay una dirección que sea de manera consecutiva. Es decir, aquí normalmente se realizan las acciones de manera improvisada y de una manera que cuando ven la presión social, entonces buscan el resultado. Nosotros pensamos en los giros a la izquierda. Yo espero que Paliza no esté escuchando este programa porque él es el presidente del gabinete de tránsito y él está pendiente de una entrevista con él aquí. Dios mediante esa entrevista para aclarar las dudas. Yo espero que no esté escuchando esto porque no va a venir. Fuera bueno que el día que estuviéramos juntos. Porque nosotros representamos la sociedad civil y una de las problemáticas que vemos es tú nos mandas la pregunta que nosotros... sí. Va a ser lo más fácil. No nos ayude así. Pero cuéntanos, Miguel. Pero broma, cuéntanos. Realmente, el término de los giros a la izquierda obedece a un plan global que no solamente tiene que ver con colocar las señalizaciones. El término de colocar las señalizaciones no implica nada. Porque aquí cuántas señales hay que no la respetan. Sí. O sea, no tiene que ver con la señalización, tiene que ver con un proyecto global donde a partir de la provisión de los giros a la izquierda se coloca la infraestructura vial correcta. Es decir, que se hacen los retornos en la misma vía. Exacto. Pero ahora lo que se está provocando es que se haga la provisión a la giro a la izquierda y 3 calles más adelante, entonces tú giras hacia la derecha. ¿Qué estamos viendo? Ya juntas de vecinos se han acercado a nosotros porque entienden que ahora van a invadir sus espacios donde antes no pasaban vehículos. Porque ahora cada 3 esquinas van a doblar hacia la derecha. Van a provocar estamponamiento hacia esas vías. Calles menores. Esas calles que son menores. Entonces, porque no obedece a colocar señalización y de inmediato implementar esto. No, tiene que ver con la aplicación de los retornos. Inclusive en el estudio que está colgado en la página del Intran, y en otros lugares que hemos tenido acceso, se explaya todo por completo, no solamente coloquen señalización. El término de mover
los horarios de oficina. Antes de llegar ahí, Miguel, porque también nosotros hemos comentado sobre el tema y tenemos nuestras dudas legítimas también. Pero en el caso tuyo, que estás dedicado a este tema en particular y tienes más conocimientos que uno porque te enfocas en eso. Nosotros tenemos que tratar 10.000 y una cosa, como tú entenderás. No se supone que hay un estudio detrás. No se especifica cuál es el expertise técnico que justifica esa medida que estamos cuestionando porque hemos visto conduciendo que no está dando buenos resultados, sobre todo en decisiones pasadas, como aquella prohibición a la izquierda entre la 27 de febrero y la Churchill, que lo solucionaron poniéndole una funda negra, algo que no, todavía solo decirlo me espanta, si estamos hablando de un Estado de Derecho como la República Dominicana, que evidentemente aún no lo somos. No se supone que hay, no sé, o sea, hay un conocimiento técnico para tomar obedece a un conocimiento técnico. Hay unos documentos que realmente nosotros no estamos en contra de que aquí vengan extranjeros y se participen en lo que es la regla de la movilidad en el país, sino que esos extranjeros vienen al hotel por una semana, se reúnen a hacer algún tipo de planeación para ver cómo realizar un cambio en una vía que no se movilizan ellos. Entonces no tiene sentido. Ahora, sí hemos visto que el estudio obedece a aspectos técnicos, que hay participado técnicos del Intran, de la DGCET y de otras instituciones, pero que no solamente es colocar las señales, eso en el tema solamente del giro a la izquierda, sino que obedece a creación de retornos y lo que siempre hemos dicho, el país nunca va a tener una solución si aquí no se educa, ni se sensibiliza. Decíamos, ¿cuál es uno de los logros que tenemos? Sensibilidad social. ¿Qué implica? Vamos a implementar una medida y lo comunicamos por redes sociales ese solo día, o una semana, o 2 días, vamos a los medios a decir en qué consiste. No, hay que educar a la población, hay que educar a las juntas de vecinos, hay que juntar a las personas que vamos a participar de esa actividad que tiene que ver con mi emoción, como vimos una vez. Recuerden que no solamente el tránsito nos afecta de manera emocional, física, mentalmente nos cansa. Tiene que ver con tu vida. Se pierde la vida también en una mala Entonces, gestión la del comunicación tránsito. es algo preponderante y no debe ser simplemente por manejarlo por sus redes sociales, porque nuestras redes sociales tenemos un alcance de 2.5 millones de impacto a nivel mensual. Quiere decir que nosotros tenemos un alcance que es importante. Claro. Otras instituciones también. Y no estamos hablando de aspecto económico, estamos hablando de integración de toda la sociedad en algo que va a afectar a la sociedad. Cuando pensamos en el término del giro a la izquierda, no solamente es colocar las señales no tienen resultado. Cuando pensamos el mover lo que tiene que ver con los horarios de oficina, nosotros decimos que eso es mover los tapones. Claro. Ok, como dicen los gringos, elaborate. Claro. Ayúdanos ahí, elabora. Porque si antes los empleados públicos salían a las 7:30 hacia su trabajo para llegar a las 8 aproximadamente, ahora van a salir a las 7 de la mañana. Pero recuerden que hay una logística que tiene que ver con los aspectos de las escuelas. Las escuelas comienzan su operatividad, las escuelas promedio, vamos a decir, cuando hablamos de promedio, Arroyo Hondo, de escuelas que son de nivel, comienza su operatividad a las 7:30 de la mañana. ¿A qué hora esa persona que se moviliza de cualquier zona va a llevar a sus hijos hacia la escuela? El tema de los empleados públicos, que es lo que es parte de lo que hemos dicho que es importante, las oficinas públicas deben sacarse de la parte central del Distrito Nacional. Y si no se pueden sacar esas oficinas públicas, porque es lo que provoca el tránsito y el congestionamiento que tenemos ahora mismo, que implica, claro, una inversión mayor, podemos colocar, ¿por qué mejor no colocar autobuses para los empleados públicos? Y el tema de los colegios, ¿cómo abordarlo? Es el tema. Como un maestro, por ejemplo, que entra a su labor a las 7:30, 7:25 aproximadamente, es el promedio que entra un maestro. ¿A qué hora va a entrar al colegio ahora? ¿Qué van a hacer los colegios para que esos maestros puedan participar de recibir a esos muchachos? Habrán personas que van a cuidar a esos muchachos. O sea, hay muchos factores que están involucrados en el término de mover el horario solamente de los empleados públicos. Pero al margen de eso, ¿qué solución se le puede buscar al tema de los colegios y en el tránsito? Porque eso afecta mucho. Se siente el peso del tráfico cuando los colegios abren. Entonces, ¿qué alternativa han ponderado? Hasta ahora, Julio, tú sabes que aquí tenemos un problema. Tenemos un buen problema, que ciertamente hemos crecido. Es decir, poblacionalmente hemos crecido. Las personas, donde antes tú tenías un vehículo, donde antes tú tenías un edificio con 2 vehículos, ahora tú tienes un apartamento, un complejo de apartamentos, tienes
de torres. Hemos crecido a nivel hemos económico. crecido a nivel económico. Eso es algo, esa es la realidad. Y no tiene que ver con gobierno, tiene que ver con la realidad del mundo. El mundo en los últimos 30 años ha crecido. Ahora, ¿qué pasa? Ese crecimiento implica que la misma población va en crecimiento también. Los colegios, liceos y escuelas van a crecer. Que haya más personas en colegios, liceos y escuelas implica que las personas creen en la educación. Eso es importante. Ahora, ¿hacia dónde va la movilidad? Nosotros creemos que la movilidad sostenible y la movilidad alternativa debe de ser una realidad. Cuando hablamos de sostenible y movilidad alternativa nos referimos, aquí debe de existir un transporte público eficiente. Gracias. Si no hay un transporte público eficiente, nunca vamos a cambiar. Si nosotros pensamos el transporte público, el transporte escolar no tiene la suficiente capacidad para movilizar a los estudiantes de los liceos, colegios y escuelas. De igual manera, si para los colegios, si se crearan las rutas alternativas, yo recuerdo, no voy a decir mi edad, pero muchos de ustedes se recuerdan de Onatrate. No diga la Onatrate. tenga valor. Onatrate, ¿ustedes se recuerdan de Solo se Onatrate? muere una vez. Claro. Onatrate, yo recuerdo que cuando yo era jovencito, pasaba por el frente de mi casa. Ya la dijo la edad. Onatrate. Ya la dijo. Y pasaba por el frente de mi ¿Pero casa. qué es lo que es una trate? ¿Qué ¿Qué pasó, Julio? Como decía Julio. Willy. No, una trate. ¿Qué que te no- vas a La hacer? oficina, ve acá, Julio. No, pero una trate, No. un sindicato de... La guagua. Oficina La oficina- Nacional de Transporte Terrestre, años 80. Años Ese fue 80. Pero yo no sé lo que era la No, es Onatrate. que Julio es jovencito, ¿verdad? No, pero Se que no quiere es vender eso, como pero que no sé lo que es Babyface, una sí. trate, Sí, pero hay que decirle a la gente, porque tú le dices en radio a una gente una trate, el que está Sí, haciendo- es verdad, Tiene es verdad, razón. es Lo verdad. que pasa es que- lo que Julio pasa- tiene total razón. Total razón, lo que pasa es que Y a estamos Virginia pensando que- Popi, yo no, pero Virginia Popi, entonces a una Popi tú tienes que explicarle las cosas como son. Julio se Julio. sorprende que yo he tomado transporte público igual. No, yo no me sorprendo. Bueno, porque tú eres Popi. Oye. No, mira, hay una generación que hemos sido bendecidos. Yo me considero bendecido, porque yo tuve que tomar carrito público, Natrate, Yo cogí la banderita. onza y cogí la yo, banderita yo he y hecho cogí todo. Yo carro pasé mi público. curso completo. Es más, yo Entonces- cogí, ¿tú te acuerdas cuando salió Multicentro? Claro. Yo cogía la onza cuando la onza valía 3 pesos. Yo iba a Multicentro. De Arroyo Hondo iba a Multicentro con 3 pesos a Bien. comprar CD para quemar los CD. Claro, para quemar quemar los CD, CD, ¿te claro. Para Para consumo personal. Eso es un delito. Uno iba a la Ahorita pulga. te investigan de A allá. la pulga, uno iba Julio, a comprar Julio, CD, y si tú no eres cosas. Popi, entonces, ¿qué tú eres? Porque tú no eres guaguaguá. Yo soy más guau que Popi. Ok. Yo estoy Popi abajo, guap- yo no soy Popi Popi. guap- Popi No, guap. no, no, Popi yo no guap, soy, Popi guap. yo soy clase media, luchador y trabajador. Claro. Adelante. Pero Julio, en este sentido, continuando con lo que tú preguntas, si se eficientiza el transporte público colectivo, va a tener mejor funcionalidad. Y estamos hablando que no solamente tiene que ver con la creación de corredores, no es eso. Estamos hablando de eficiencia en los vagones del metro. Necesitamos más vagones del Más metro. Eso es metro. algo, eso Y es más real. líneas del El Yo quiero caos se ve a hacerte cada una momento. pregunta. Comprendo perfectamente lo que dices. Toma tiempo, es una cultura que hay que cambiar, son muchos los pasos que hay que agotar. Ahora bien, partiendo de la realidad que tenemos actualmente, ¿por dónde tú crees que podemos empezar? Soluciones prácticas. Para empezar, no vamos a decir que vamos a culminar el proceso de un día para otro. ¿Por dónde podemos empezar con lo que tenemos hoy? El discurso siempre hemos mantenido el mismo. El problema principal aquí son las muertes por accidentes de tránsito. Y son los motoristas. En muertes, en falta de sensibilidad, falta de educación, falta de conciencia. Correcto. ¿Qué hacer Con- para enfrentar con eso? ellos, primero, Sí. un régimen de consecuencia efectivo. Si realmente aquí las autoridades siguen permitiendo que por el lado de una autoridad competente el motorista se vaya en rojo, 3 pasajeros en un mismo motor, hasta Sí. 4 hemos visto, 5 motoristas, y la autoridad no hace nada, entonces estamos mandando un mensaje, Un mal ejemplo. un mal Lo ejemplo. está haciendo Totalmente bien. de acuerdo. Mientras Cinco vea, no. Aquí ya lamentablemente se impuso la cultura de que la señal de tránsito para el motorista no vale. No existe. 5 no, es todos. O sea, No, no, tú no, ves no la vale, Churchill, no vale. esa misma Churchill con 27. No vale, Cuando, bello. cuando pone el rojo, los vehículos de 4 ruedas nos detenemos. Los motores siguen. Señores, todos, todo para 10, Sí, 15, no, es- ven, siguen todos. es una cosa fuera y de no control. pasa nada. Sí, no, está descontrolado. y estamos hablando que tiene que ver con educación, sensibilización, pero régimen de consecuencia. Claro. Es un régimen de Ahora, consecuencia. si tú lo Eso- sabes, empezando ahí. si tú lo sabes, no lo saben las autoridades del gabinete. Lo que pasa es que eso tiene un costo político. Correcto. El que impera la ley, el que pone el imperio de la ley sabe que va a Paga un tener costo político. Y nadie ha querido históricamente ponerle No. cascabel al No, gato. pero lo esa es del la realidad. transporte, no, pero lo del, por una cosa, porque es verdad,
Es verdad el tema de la ley. Aquí sí se ha intentado imponer la ley, porque ha pasado en otras ocasiones. De hecho, cuando la DGC, cuando la MES salió, 98. era una institución muy respetada. Claro que sí. Y ellos qué pasó? imponían la autoridad. Y otra cosa. No, pero ¿qué Y- pasó espérate, con la MES? espérate, déjame terminar la idea. Y otra cosa. Sí, gobiernos han implementado soluciones al transporte, porque aquí se hizo metro. Aquí se hizo el metro en los gobiernos de Lionel. Danilo lo continuó el metro y construyó el teleférico. No al ritmo que pero lo construyó. Sí, pero Ahora, es que la fiebre no está en las sábanas, en el cuerpo. pero el problema es que los transportes masivos, que es lo que necesitamos para resolver, para que la gente privada deje su carro y pueda utilizar el transporte público, si ahí es que está la llave, eso se ha hecho. Ahora, No, en, no se ha hecho, No, no se ha en hecho, la Julio. medida En la que medida que Todavía no hemos la- llegado. pero lo asunto. iniciaron, mi querida, lo Sí. inició Claro, Lionel y lo continuó un avance Danilo, o sea, positivo, pero lo falta hicieron, muchísimo. pero es lo que falta ahora, es lo que tiene que hacer este Entonces, gobierno. con la continuidad, lo que hablábamos al principio. Si La no hay continuidad continuidad de de Estado, Sí. si no hay un Pero el empoderamiento presidente anunció social. un teleférico ent- ahora, eso es positivo. La línea de los Alcarrizos ya casi. Y la línea. Joel, Aquí hay una agenda. Aquí hay Joel, aquí no puede haber agenda. Casi, ¿verdad? Aquí no pueden haber agenda. Ya el septiembre, nos vamos. Es más, en septiembre vamos todos a montarnos para allá. No, el presidente primero. Con el presidente. No, pero nos vamos a montar ahí también. ¿Tú El tienes programa miedo? deberíamos Tienes que hacerlo montarte allá en ahí. septiembre. Yo nunca Tienes que me he montar montado en un septiembre. metro, pero me montaría. ¿Te vas a montar? Me montaría. Yo tengo mi El tarjeta presidente de metro. dijo. Vamos a ¿Tú te ver, vas a montar? estamos Usa mostrando mucho, para ¿verdad? los amigos de YouTube un tuit del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, donde dice, cito, ¿sabías que el parque vehicular en República Dominicana se ha duplicado en los últimos 12 años? Más de 6 millones de vehículos transitan nuestras calles, el 46% de ellos en el Gran Santo Domingo, y muestra una gráfica muy bonita. ¿Y qué novedad en eso? Porque eso. Gracias, ahí no hay Julio. novedad en eso. Porque eso Gracias. nosotros tenemos 20 años diciéndolo. Gracias, Julio. Tenemos todos los años diciéndolo. ¿Lo sabías que Él son dio un información dato, de cultura general? No sé, No, pero él no dio- son la él dio un un solución. dato de cultura general. Él dio un dato de cultura general. Bien, Por pues. eso hay Pero que no- enfocarnos en En soluciones soluciones. concretas. Por eso te Esa es hacía la una. pregunta La próxima, el tema, las aceras ocupadas. Eso. ahorita. Ese es otro tema. Aquí, Ay. Sí, aquí eso siempre. en, Por los cual- negocios. en cualquier espacio, los vehículos. en cualquier Y espacio por que los te muevas, motoristas. en cualquier espacio, tú te vas a encontrar con las aceras ocupadas. No hay un solo espacio que no tenga acera ocupada. Podemos hacer ahora mismo a Hasta la por calle. los letreros del propio ayuntamiento. Señores, No hay eso, forma. eso llora, eso es algo realmente que genera impotencia. Por ejemplo, en Evarito Morales, tú te vas, o sea, hay zonas donde los motoristas están arriba de las aceras, donde los negocios están, o sea, tú no puedes caminar en las aceras. Y te pelean, Julio, si van a velocidad En por la el acera y te Evarito pelean Morales, porque tú un estás barrio mal. Popi. Y yo me pregunto, ¿y el ayuntamiento, por ejemplo, dónde está? Que tienen que velar por el cuidado de los espacios públicos. Porque está bien que se inauguren parques, yo voy a esos parques, eso está muy chulo. Pero ¿y las aceras? O sea, se supone que una ciudad cuando es amigable al peatón, donde el peatón no es un perro, es una ciudad que Pero está ahí vamos progresando. al aspecto cultural, al aspecto educacional. Aquí no se ha educado al dominicano para vivir de esa forma que tú describes, que es como se debe vivir. Pero vea el látigo, que Parece el látigo, que hay Gracias. que comerse el látigo con Bueno, las autoridades, que yo hay he que visto es a videos dar de la palo. India. Oye, Faride, si tú haces eso, ahí yo te apoyo. ¿Quién? Faride. Ahí yo le apoyo a Faribel. Faride. No, a Faride, a Faride. Señores, no. Si Faride hace eso, Faribel. si Faride hace Manito eso, lindo. yo la apoyo. Yo la apoyo. Vamos a poner a Faride directora de DGC y con un decreto como alcaldesa. Pero eso Ella- es una no, degradación. pero recuerda que No como degradación. ella, no. ella es de la ministra autoridad de Interior de la y DGC y Policía, de la Policía DGC. Nacional. Ah, ella es la jefa. Ella es jefa. Claro, Interior y Policía. O sea, que no hay que- No, es simplemente que comience el imperio de la ley. Simplemente. Bueno, pero El vamos a imperio de la arrancar ley. ahí. Mira, yo he visto Caminando videos con en Faride en la YouTube, acera. Yo voy a en la caminar con India. ella si lo hace. donde hay Tú- tantas tú- motocicletas que cuando No, cualquiera porque se nos pasa, jodan con viene los un colmados oficial y con vamos una para vara allá. de bambú de este largo Ah, sí, y lo le hemos cae visto. a palo al infractor. Pip, 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 pip. Es ahí que hay que No, y ponerla, aquí ese el fallo. bolsillo es la parte que se tiene que afectar, lamentablemente. Bueno, sí. Lamentablemente. sí. Y Sí. el régimen de Sí, consecuencias el comienza régimen con el de bolsillo, comienza con que los motoristas deben ser motociclistas. Uno dice, pero es Deben motociclista, ser no motorista. Deben regulados ser también. regulados y reeducados. No estamos hablando de vender licencia. Claro, ni hablar No, de la regulación no como regalar el la pretexto licencia. para abusar, que también Exacto. esa es otra cosa. Exactamente. Sabes que yo insisto, y esto en base a mi propia experiencia, Miguel, con el hecho de que, y ya tú lo planteaste también, de que debemos llenar de metros las grandes ciudades de la República Dominicana. Y yo tengo muchos años hablándolo, porque es mi propia experiencia. Hubo un momento, yo vivía en Villajuana, y yo vendí mi vehículo por varias cosas que pasaron. Me estaban robando también las gomas. Y yo dije, bueno, esto me está quitando mi paz. Y vendí el vehículo.
Cosa de uno de muchacho. Pero yo tenía el metro. Entonces yo iba a mi universidad en metro. Yo iba a la principal plaza comercial de ese momento en metro. Yo iba a Santo Domingo Este por diversas razones. En ese momento llegaba hasta el puente de la 17, recuerdo. Y desde el puente de la 17, pero yo cogía el metro, hacía el transfer en la estación Juan Pablo Duarte y luego me iba hasta el puente de la 17 y del puente de la 17 entonces cogía un vehículo para seguir a Santo Domingo Este. Esa partecita se construyó en 7 años. Sí. El asunto fue que el proceso se ralentizó. O sea, si se hubiese seguido el ritmo con el que se empezó en el 2004, perdón, de construcción de metros, pudiéramos tener 6 líneas ya. Claro. Y lo que eso significa para descongestionar y dignificar el tránsito, hermano, es impresionante. Es como cuando uno va a Manhattan. El que va a Manhattan, que ellos tienen también sus desafíos con el tránsito, pero están años luz de los nuestros. El que va a Manhattan se moviliza en Manhattan solo con metro. Sí. Solo con metro. No siente la necesidad. Inclusive muchas familias que lamentablemente hemos individualizado lo que es un problema colectivo y que eso ahonda aún más el problema. Muchas familias, si tuviéramos un servicio decente de transporte público y 6 o 7 líneas del metro en el Gran Santo Domingo, no sintieran la necesidad de que en un apartamento, en una localidad, tiene carro el hijo, Claro. tiene carro la hija, tiene carro mamá y tiene carro papá. Eso es insostenible. ¿Y sabes por qué? Ninguna ciudad del mundo aguanta eso. Y pasa, es lo que está pasando en Santo Domingo. Y pasa porque las personas se sienten inseguras, porque tiene que ver varios aspectos también, el tema de la seguridad. También está y no eso. es posible también, Ernesto, que como se da de que saliendo de la línea del metro te vas a encontrar con parada de motoconchos. No. Lo que debe de existir ahí es un transporte público. Las rutas alimentadoras. Rutas alimentadoras. Eso no. Entonces, realmente, el se le aspecto ha dado también, la continuidad. la creación de parqueos públicos con un costo menor, que se sostiene en el tiempo. Un costo menor. Los parqueos públicos, aquí hay muchos espacios donde se pueden crear parqueos públicos para que la persona dejen su vehículo y se movilicen en ese tipo de estructuras. Todo viales. ese proceso toma tiempo. Nos guste o no, toma tiempo. Pero el cambio primordial es en la mente del ser humano, del ciudadano. Y yo hasta ahora no he visto una iniciativa concreta que me diga a mí, porque las cosas hay que atacarlas de la raíz. Tú puedes actuar profilácticamente, pero tienes que irte al origen pensando en las generaciones que vienen detrás. Si tú no cambias la mentalidad del dominicano, si tú no lo educas, yo recuerdo que en mis tiempos en la escuela había la materia de urbanismo. Además de moral y cívica, había urbanismo. A ti te enseñaban a convivir en la urbe, en la sociedad, cómo comportarte. Yo no veo eso. Ahora que el amigo de Camps, ministro de Educación, habla de volver con la cívica y la moral en las escuelas, por favor incluyan el urbanismo. Incluir, pero hay que invertir. Señores, Pero claro que pero sí. no lo Hay que lleve, empezar ya. no lo presione. No, pero es al una ministro de sugerencia que yo he Camps, hecho. Porque ellos encontraron un déficit de 7,000 aulas. Entonces, tienen que construir las aulas, tienen que invertir, no lo Sí. presionemos mucho para que se concentren en construir aulas, porque los niños no pueden seguir cogiendo clases debajo de una mata de mango. Y la inversión también educa, porque el metro es un ejemplo. En el metro el dominicano se comporta con mucho civismo. Y era un espacio que antes no había. Y tú no se sabía. Es que hay un si eso iba a tema ser. también, Entonces, Virginia. la misma creación de infraestructura te genera un patrón y de el régimen de comportamiento. consecuencias, porque yo te digo a ti, Y ellos establecieron desde esa el principio. jipeta lujosa que todos hemos visto en una avenida de la capital, que baja el vidrio, saca la basura y la tira en la calle. El que anda manejando esa jipeta, tú me vas a decir a mí que no sabe que eso va en contra de la ley, que eso va en contra del civismo, que eso va en contra. Claro que lo sabe, sabe. pero no hay régimen de consecuencias. Eso es así. No pagamos un precio. Quienes más daño han hecho en la historia de la humanidad no han sido los brutos. No han sido los brutos. Han sido los más intelectualizados. Porque el asunto no es tan solo tú saber que está mal hacerlo. Es que cuando tú lo hagas mal, pagues el precio. Por eso, ese mismo dominicano motorista que se roba el semáforo en rojo aquí, cuando le dan la visa y pisa allá, no se lo roba igual. No se lo roba igual. Y es el mismo maleducado, entre comillas. Entonces, es integral. Hay que invertir como no se está invirtiendo en infraestructura.
Sí, hay que educar, pero sí, también hay que fortalecer los instrumentos institucionales para que el que viole la ley pague el precio. Porque por más educado que usted sea, si usted sabe que puede hacer trampa y se sale con la suya, va a estar tentado a hacerlo. Porque somos humanos. Está en nuestra naturaleza sacar ventaja cuando podemos. Entonces, es integral. Es un andamiaje muy Y siento completo, que no se está haciendo realmente. gran cosa en ninguno de todos esos bloques que yo he mencionado. No se está haciendo gran cosa. Por eso decía que ciertamente han habido muchas iniciativas, pero aquí hay un escepticismo natural. Porque no hay una continuidad, la gente no ve resultados efectivos en el término del régimen de consecuencia y demás. Nosotros, el llamado que siempre hacemos es que si se van a crear iniciativas, debe ser acompañado de un régimen de consecuencia efectivo. Las señales de tránsito, podemos llenar República Dominicana de señales de tránsito y realmente no va a haber ningún cambio. Porque la realidad es que hasta que no se impere el régimen de consecuencia, no vamos a tener respeto de nada. Hay muchas leyes, muchas señales, y no sé cuánto. La señal principal de no te vaya en rojo, la da el semáforo, ¿no es así? Y los motoristas se van en rojo. El régimen de consecuencia. Yo te doy otro ejemplo y me pongo a mí de ejemplo. A mí me pusieron una multa el año pasado en la autovía del Este. Porque yo quería llegar rápido a Punta Cana. No. Yo quería llegar rápido. Gracias a Dios tengo un buen vehículo. Y yo iba muy rápido. Permítame que no le diga la velocidad para que no piensen tan mal de mí. Y a mí me paró el DGC. Me detuvo. Yo sí, eso yo siempre lo tengo, me lo enseñó mi papá. Si yo lo hice mal, yo no lo escondo. Yo también. Yo no lo escondo. Yo le digo, póngame mi multa. Yo le digo, póngame mi multa, comando, tranquilo. Y lo felicito. Como se paga por internet o no, mire su multa ahí. Mira, me pasó una vez. No me ha pasado una segunda vez. ¿Por qué? Porque yo soy tan educado y tan bueno que sé que no es una idea apropiada. No, porque ahora yo ando pensando, yo veo el AME, me lo dice güey, yo digo, ven acá, si este tipo me ve a esta velocidad me va a detener. Claro. Y estoy conduciendo de forma más prudente. Y claro, también por un tema de conciencia, porque mi esposa me aló la oreja. Pero fíjense cómo el régimen de consecuencia en mí tuvo un resultado. Y yo me considero medianamente educado. O sea, me uso de ejemplo para darte la razón, Miguel, en el sentido de que mientras en este país vivamos como chivos sin ley y no se aplique la ley, nada va a funcionar. Nada va a funcionar mientras aquí no se aplique la ley. Juan Bosch decía hace ya 40 años que República Dominicana tiene muchas leyes, que a veces el problema no está cambiando las leyes, el asunto es que no se aplican. Que no se aplican. Es penoso que eso que decía Bosch hace mucho tiempo todavía hoy tiene validez. Y de verdad, viejo, hay que trabajar en eso y te felicito por el mensaje y por la labor que hace la Fundación Movido. No, realmente nosotros estamos comprometidos con el país y estamos partícipes de todas las mesas, todos los congresos, todo lo que demás que vemos que se hacen, pero eso queda muy bonito en pantallas. Nosotros queremos resultados que sean efectivos para la sociedad. Continuemos con el rumbo de la mañana luego de esta pausa comercial. Muchas gracias, Miguel. Y a ustedes vamos a abrir unos minutitos las líneas telefónicas y que ustedes también nos comenten. Todo este lío del tránsito, las medidas van a funcionar sí o no. Si le gustó la medida 125 o prefiere el número 89 o si con la 75 es mejor. Dale, Isidro.